En ocasión anterior, expuse algunas generalidades sobre la Ley de Víctimas que se había publicado a principios de este año, y en esta oportunidad me permito referirme a la misma ley, pero actualizada con sus nuevas reformas, según aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo en curso. Cuando se comentó la minuta en la Cámara de Diputados, proveniente de la colegisladora Cámara de Senadores, en su capítulo de antecedentes se aludió, entre otras cosas, a la importancia del Fondo de Ayuda para las Víctimas, buscar un mejor marco jurídico, otorgar funcionalidad operativa y dar mayor participación a la sociedad civil y en particular a las víctimas, buscando sustancialmente el desarrollo de una cultura de protección a las víctimas, atendiendo la protección de sus derechos a la justicia restaurativa y considerar todo esto como un compromiso del Estado mexicano. Con esas finalidades se ubicaron en el capítulo de la Ley de Encomendamiento, denominado de los derechos de ayuda, asistencia y atención, el artículo 8, que en lo conducente establece: las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente ley. En otro tema y bajo el rubro de los derechos de las víctimas en el proceso penal, se incluye el artículo 14 del tenor siguiente: las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero, si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o, en su caso, por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos, ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia. Más adelante, en la misma ley destaca en el capítulo denominado Medidas de compensación lo dispuesto en el artículo 64, del que, por su extensión, puede seleccionarse lo siguiente: la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta ley y su reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo, primero, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima. Segundo, la reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas, directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. Tercero, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar de oficio, arte o profesión. Quinto, los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones de derechos humanos. Séptimo, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos
que como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima. Ahora bien, el importante rubro de la integración económica y aplicación del Fondo de Ayuda para las Víctimas resalta la creación del Registro Nacional de Víctimas, una de cuyas finalidades será aplicar, como lo dispone el artículo 130 de la ley, el fondo para brindar los recursos necesarios de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Y conforme al numeral 131, para ser beneficiario de este fondo, las víctimas deberán estar inscritas en el registro nacional ya mencionado. A su vez, conforme al precepto 132, el fondo se conformará a partir del presupuesto de egresos de la Federación, de la enajenación de bienes decomisados, de fianzas o garantías que se hagan efectivas, de las reparaciones de daño, de rendimientos y otras aportaciones de carácter altruista. El panorama antes expuesto a grandes rasgos es un indicativo de los propósitos que contiene la nueva Ley General de Víctimas, que por su carácter federal tendrá aplicación en toda la República y que, con la mejor disposición que se espera de las autoridades involucradas en esta delicada cuestión, deberá ayudar a resarcir en lo posible los perjuicios sufridos como consecuencia de la delincuencia y de otros abusos. Agradezco su atención.